Hola amigos. Hola amigos. Hoy les quiero contar una historia muy especial sobre Jesús cuando tenía 7 años. Una etapa de su vida que nos ayuda a entender mejor su extraordinaria naturaleza. En aquellos días, el pequeño Jesús vivía con María y José en Nazaret, un pueblo humilde de Galilea. Todas las mañanas se levantaba al amanecer y ayudaba a su madre a traer agua del pozo mientras José trabajaba en su taller de carpintería. Lo que más llamaba la atención de Jesús era su inmensa curiosidad y sabiduría. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas escuchando a los ancianos del pueblo contar historias sobre las Escrituras. Sus ojos brillaban con cada nueva enseñanza y hacía preguntas que dejaban asombrados incluso a los más sabios. Un día, mientras ayudaba a José en el taller, tomó un trozo de madera y creó una pequeña paloma. Los vecinos que pasaban se maravillaban de la delicadeza con la que sus pequeñas manos trabajaban la madera. José, observando orgulloso, notaba que su hijo tenía un don especial no solo para la carpintería, sino para ver la belleza en las cosas más simples. En la sinagoga local, Jesús era conocido por su dedicación al estudio de la Torá. Los maestros se sorprendían de cómo un niño tan pequeño podía entender conceptos tan profundos. Durante las lecturas permanecía sentado, absorto en cada palabra, como si pudiera ver más allá de lo que estaba escrito. María guardaba todos estos momentos en su corazón. Veía cómo su hijo crecía no solo en estatura, sino en gracia y sabiduría. En las tardes, Jesús solía sentarse en el patio de su casa, rodeado de otros niños del vecindario, contándoles historias que les hacían reír y reflexionar al mismo tiempo. Una de las características más notables del pequeño Jesús era su compasión. Si veía a alguien triste, se acercaba con una sonrisa y palabras de consuelo que parecían venir de una sabiduría antigua. Compartía su pan con los más necesitados y siempre tenía tiempo para escuchar a quien lo necesitara. En los campos de Nazaret, Jesús pasaba tiempo observando la naturaleza. Se maravillaba con el vuelo de las aves, el crecimiento de las flores y el movimiento de las nubes. A menudo usaba estas observaciones para explicar verdades profundas de una manera que todos podían entender. Los sábados eran especialmente significativos. Junto a su familia, guardaba el sábado con devoción. Era hermoso ver cómo un niño tan pequeño entendía la importancia del descanso y la adoración. Durante estas celebraciones, su rostro resplandecía con una luz especial. Sus juegos eran diferentes a los de otros niños. Mientras jugaba, a menudo incluía enseñanzas sobre el amor, el perdón y la bondad. Los padres del pueblo notaban cómo sus propios hijos cambiaban positivamente después de jugar con Jesús. En la mesa familiar, Jesús demostraba un respeto profundo por las tradiciones. Bendecía los alimentos con palabras que parecían venir del cielo mismo. Y sus oraciones, aunque simples, tocaban el corazón de quienes las escuchaban. La relación con sus padres terrenales era ejemplar, obediente y cariñoso. Ayudaba en todas las tareas del hogar con alegría. José y María veían en él una mezcla perfecta de humanidad y divinidad, aunque apenas comenzaban a comprender la magnitud de su misión. Los ancianos del pueblo decían que había algo diferente en sus ojos, una mezcla de inocencia infantil y sabiduría eterna. Cuando hablaba, sus palabras tenían un peso especial, como si cada una fuera elegida cuidadosamente por el cielo. Su presencia traía paz. En situaciones de conflicto entre otros niños, Jesús tenía una manera única de resolver las disputas, haciendo que todos se sintieran comprendidos y valorados. Esta etapa de su vida nos enseña mucho sobre la importancia de cultivar la sabiduría y la bondad. Desde temprana edad, nos muestra que la grandeza no está en la edad, sino en el corazón. Si les gustó esta historia sobre el pequeño Jesús, no olviden dar like y suscribirse al canal. Compartan este video con sus amigos y familia. Y déjenme sus comentarios sobre qué les pareció esta hermosa etapa de la vida de nuestro Salvador. Nos vemos en el próximo video.
Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia muy especial sobre Jesús cuando tenía 7 años, una etapa de su vida poco conocida pero fascinante. Imaginen a un pequeño niño en Nazaret, con sus ojos llenos de sabiduría y bondad, jugando en las calles polvorientas, mientras ayudaba a su padre, José, en la carpintería. María, su madre, siempre lo observaba con amor mientras realizaba las tareas del hogar. En aquella época, Jesús ya mostraba una inteligencia extraordinaria. Sus vecinos se maravillaban al ver cómo un niño tan pequeño comprendía tan profundamente las escrituras sagradas. Cuando visitaba la sinagoga con sus padres, hacía preguntas que dejaban asombrados incluso a los más sabios maestros. Un día, mientras jugaba con otros niños de Nazaret, uno de ellos se cayó y se lastimó la rodilla. Todos se asustaron, pero el pequeño Jesús se acercó tranquilamente. Consoló a su amigo y le enseñó que el amor y la compasión son más fuertes que el dolor. En la carpintería de José, Jesús aprendía el oficio. Con dedicación, sus pequeñas manos ya comenzaban a trabajar la madera, y aunque era muy joven, mostraba una paciencia extraordinaria. José le enseñaba no solo a construir mesas y sillas, sino también valores importantes como la honestidad y el trabajo duro. María le enseñaba las tradiciones de su pueblo, las oraciones y las historias sagradas por las noches, sentados bajo las estrellas. Ella le contaba sobre los profetas y las promesas de Dios. El pequeño Jesús escuchaba con atención, y sus preguntas revelaban una comprensión que iba más allá de su edad. En la escuela de la sinagoga, Jesús destacaba por su capacidad para memorizar las escrituras. Sus maestros se sorprendían de cómo podía explicar pasajes complejos con palabras simples que todos podían entender. Sus compañeros lo querían porque, a pesar de su sabiduría, siempre era humilde y ayudaba a los demás a aprender. Durante las festividades, el pequeño Jesús participaba con entusiasmo en las celebraciones. En la Pascua, hacía preguntas sobre el significado de cada ritual, y sus reflexiones hacían que incluso los adultos vieran las tradiciones con nuevos ojos. Un día, mientras paseaba por el mercado con su madre, vio a una anciana que no podía cargar sus compras. Sin dudarlo, se ofreció a ayudarla, y durante el camino le contó historias que hicieron sonreír a la anciana. Este era el tipo de bondad que caracterizaba al pequeño Jesús. En los campos cercanos a Nazaret, pasaba tiempo observando la naturaleza. Se maravillaba con las flores, los pájaros y las estrellas. A menudo compartía con otros niños las lecciones que aprendía de la creación, hablando de cómo cada cosa tenía su propósito y belleza. Los vecinos notaban algo especial en él. Cuando había discusiones entre los niños, Jesús siempre encontraba formas de hacer las paces. Tenía un don para ver lo bueno en cada persona y ayudar a otros a ver lo mismo. También ayudaba en casa con las tareas diarias. Iba a buscar agua al pozo, alimentaba a los animales y ayudaba a su madre con el pan. En cada tarea, por simple que fuera, ponía todo su amor y atención. Sus juegos eran diferentes. Mientras otros niños jugaban a ser soldados o mercaderes, Jesús prefería juegos que enseñaran algo o ayudaran a otros. Creaba historias que hacían pensar a sus amigos sobre la importancia de ser buenos y justos. Los sábados, en la sinagoga, eran especiales para él. Escuchaba con atención las lecturas y después, en casa, conversaba con sus padres sobre lo aprendido. Sus reflexiones mostraban una sabiduría que iba más allá de lo normal para un niño de su edad. A los 7 años, ya mostraba señales de su futura misión. Su amor por todas las personas, su sabiduría al hablar y su bondad natural eran señales de quién llegaría a ser. Pero por ahora, era un niño amado por su familia y su comunidad. Amigos, esta historia nos muestra que desde pequeños podemos hacer una diferencia en el mundo. El ejemplo del pequeño Jesús nos enseña sobre la importancia del amor, la sabiduría y la bondad. Si les gustó esta historia, no olviden dar like y suscribirse al canal. Compartan este video con sus amigos y familia. Y déjenme sus comentarios sobre qué otras historias de Jesús les gustaría conocer. ¡Nos vemos en el próximo video!